Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días en México. Alfonso, ¿cómo estás? Hola Marcela, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Para nosotros también tenerte aquí con nosotros. Mira, voy a pasar a presentarte y ahora enseguida empezamos con la entrevista, si te parece. Me Eh, parece bien. Alfonso Morelos Muñoz es médico con especialidad en neurocirugía y su especialidad en cirugías de columna vertebral. Tiene más de 25 años de experiencia profesional, diplomado en psicoterapia médica, doctorado en psicoterapias humanistas, incluyendo la Gestalt, la terapia Gestalt, ponente en diversos foros internacionales, como su presentación Un puente de unión entre la terapia y la meditación en Barcelona, España, ponente también en el Congreso sobre Investigación en Psicoterapia Gestalt en Santiago de Chile, en los últimos 12 años estudiante y practicante del budismo tibetano, y en la actualidad conocedor de neurociencias, y en la actualidad funda y dirige desde hace 9 años el Centro de Neurocirugía Avanzada de Morelia en México, donde los pacientes reciben una atención en salud integral médico-quirúrgica y también psicoemocional. Pues Ujú. bienvenido otra vez. Es un gusto Muchas tenerte gracias. aquí. Para mí es un honor que la ciencia y este área contemplativa y espiritual se junten, se den la mano, y Ujú. Sí. me ha gustado tenerte y convocarte porque sé que aparte de ser un científico, eres un meditador. Y ahora te voy a lanzar Ajá. la primera pregunta. Aquí tenemos un Claro. nuevo paradigma científico en donde digamos que la visión de la salud contempla no solamente la parte física, psíquica, sino también la parte emocional y la parte espiritual. Y sobre esto me Ujú. gustaría que nos contaras tu opinión. Sí, claro, claro, con todo gusto. Mira, bueno, felicidades por esta iniciativa. Es atrevida y bueno, vamos a trabajar en conjunto para buscar ayudar a mucha gente. Sí, sí es todo un reto. Si lo vemos así desde el punto de vista científico, podríamos decir, sí es un nuevo reto, es un nuevo paradigma que unificar estas tres partes, ¿no? La física, emocional y espiritual. Eh, pero si lo observamos como no algo científico, digamos algo más general, algo de la vida diaria, yo te diría, bueno, es una oportunidad, ¿eh? Si lo vemos así. O inclusive es una verdadera guía para vivirnos de una manera muy distinta. Nos hemos vivido hasta ahorita de una manera como muy separada, o me dedico al cuerpo o a las emociones o al espíritu. Pero si lo vemos así, entonces es una orientación para que yo pueda unificar esto y tener una excelente oportunidad de integrar estos aspectos y retomar este término ahorita un poquito desgastado de la salud holística. Yo creo que este es el verdadero significado de la salud holística. No es lo esotérico, es el integrar mi parte física, emocional y espiritual. Ajá. Y esto seguramente es enriquecedor y no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Nosotros podemos confiar en nuestro poder de autocuración. O sea, ¿tú crees que tenemos una capacidad de regenerarnos, de curarnos desde la vida esta contemplativa, en entrando en un estado de calma, de tranquilidad? Mira, la respuesta corta es sí. La respuesta larga es no. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no es suficiente tener una confianza en la autocuración. Pues no, necesitamos comprobarlo. Yo más bien invitaría a que nos adentráramos en comprobarlo. Ujú. Hace mucho tiempo, la Organización Mundial de la Salud dijo una frase y me encanta, ¿eh? La salud no significa ausencia de enfermedad. Y esto es bien importante entenderlo, ¿eh? La salud es un estado de equilibrio, es un bienestar entre mi condición orgánica, mi entorno y la forma psicoemocional como yo vivo este momento.
Si yo logro establecer un equilibrio entre estas partes, aunque yo tuviera una condición orgánica vulnerada en ese momento, en mayor o menor medida, yo sería capaz de establecer este equilibrio en salud. Si yo restablezco este equilibrio en salud, entonces recupero mi confianza y tomo la sabiduría que mi propio organismo tiene, que esa es la propuesta de la terapia gestal. Si yo confío en mi sabiduría orgánica, entonces dejo de exigirme tanto el tener un cuerpo que no falla y que sea perfecto, como mucho del entorno social nos lo exige, ¿no? Hacernos creer que si hacemos todo esto, seremos perfectos, lo cual no es así, ¿verdad? Tenemos un cuerpo orgánico y siendo organismos biológicos, necesariamente estamos condicionados a los cambios y al deterioro. Pero si yo acepto estos cambios orgánicos, camino con ellos, en cuanto aparezca un síntoma físico o una molestia, lo tomo como una señal que me indica que me he salido de este equilibrio en salud. Y entonces puedo corregir mi rumbo. Ante esa señal, corrijo mi rumbo. No me vivo como el enfermo. No, me vivo como aquel que se salió de un equilibrio y hago lo que necesite hacer para recuperar este equilibrio. Si yo hago esto, creo que esta capacidad humana sí la podemos llamar como un poder de autocuración, ¿no crees? Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro este concepto. En este concepto podemos, digamos, bueno, dicen que el corazón y el cerebro están relacionados, ¿no? Y que están comunicándose permanentemente. Entonces, podemos escuchar, nos aconsejas que escuchemos el corazón para este equilibrio, para producir este equilibrio. Claro, no solo el corazón, ¿eh? Escuchemos a todos nuestros órganos. Es muy interesante entender esto. Si habláramos de una relación entre el cerebro y el corazón, tenemos relación con todos los órganos internos, lo podríamos describir igual, pero vamos a hablar del corazón, que me preguntas ahorita. Bueno, sí hay una relación muy estrecha, ¿eh? Y si hacemos una analogía, yo te diría, fíjate que ellos tienen una relación muy amorosa. El uno no puede vivir sin el otro. Sí hay conexiones directas del cerebro con todos los órganos internos y también con el corazón a través de un nervio que se llama neumogástrico. Bueno, son dos neumogástricos o también se les llama nervios vagos. El cerebro a través de este nervio se da cuenta de todos los cambios que hay a nivel del corazón. Pero el cerebro no tiene la capacidad de determinar las funciones del corazón. El corazón tiene su propio automatismo. De hecho, solo dos tipos de células en nuestro cuerpo, las células neuronales y las células cardíacas, tienen su propio automatismo. Ellas la generan por sí mismo. Entonces son independientes. Entonces el cerebro no tiene la capacidad de mandar sobre el corazón. Él tiene su independencia funcional. Pero sí tiene, por esta relación tan estrecha, la capacidad de modificar su funcionamiento. Por ejemplo, comprobemos esto. Cuando nosotros estamos muy agitados, muy asustados, temerosos, enamorados, emocionados, la frecuencia cardíaca aumenta. Ajá. Pero si estamos tranquilos, en reposo, dormidos, entonces se reduce. Sí es evidente que si estamos en una relación muy estrecha, ¿verdad? Pero por el contrario, el cerebro es mucho más dependiente del buen funcionamiento del corazón.
para que reciba un flujo constante de sangre. Y en la sangre, pues los nutrientes que recibe el cerebro. El cerebro, curiosamente, es el órgano que más consume energía en el cuerpo, pero no tiene depósitos de energía. Entonces, por eso es que depende de un bombeo constante de la sangre y con una presión determinada y rica en los dos únicos nutrientes que utiliza el cerebro, el oxígeno y la glucosa. Si hay esa relación tan estrecha y tan dependiente, por ejemplo, si el corazón deja de funcionar, en 5 minutos el cerebro sufre un daño severo, por falta de nutrientes. Por el contrario, si el cerebro deja de funcionar, el corazón puede seguir activo. Y si es un corazón fuerte y joven, puede durar algún tiempo, ¿eh? Aunque finalmente sí requiere la retroalimentación neuronal y acabará por detenerse. Pero sí hay una relación muy, muy estrecha. A mí me gustaría ahora preguntarte algo que hace mucho hincapié, pues bueno, yo creo que la ciencia y el budismo tibetano especialmente, sobre el cerebro no es la mente, ¿no? ¿Qué es la mente? Y también cómo percibimos, qué es nuestra percepción, que es algo de lo que se habla mucho en meditación y, y bueno, que es lo que digamos ahora está empapando, ¿no? El sentido de este paradigma científico también. ¿Qué es? Sí, ¿Qué relación sí. hay mente-cerebro y cómo percibimos la realidad? Ok. Mira, es una pregunta, sí, muy, muy profunda. Me gustaría, creo que es importante que determinemos la diferencia entre lo que es percibir y solo sentir. Sí hay que ir estableciendo esas grandes diferencias. Porque si hablamos de percepción, ya estamos hablando de circuitos y vías neuronales cada vez más complejas. ¿Ok? Vamos a mencionar la función más elemental de nuestro sistema nervioso. Estímulo-respuesta. ¿Ok? Pero si hablamos ya de una percepción, es una respuesta muy compleja y muy completa. Porque esto empieza a través de el captar los estímulos, ya sean externos o internos, a través de miles de receptores que tenemos, pero luego significa llevar estos estímulos, hay que conducirlos de un lugar a otro en estas estructuras, hay que llevarlos por vías específicas, no todos se conducen igual, hay que filtrarlos, hay que depurarlos, clasificarlos, registrarlos y después registrarlos en áreas específicas. Le decimos cortezas cerebrales específicas, ¿ok? Cuando llegan a estas cortezas, entonces ahí empiezan a ser analizados, comparados, integrados. Y ahí ocurre esta función, yo considero la más importante de la percepción, que es la interpretación de ese estímulo. Pero ya sufrió todo este proceso de sensibilidad, ¿no? Y entonces, ante la percepción de este estímulo externo o interno y la interpretación de estos estímulos es lo que va a dar lugar a nuestros pensamientos. Y estos pensamientos van a determinar nuestras acciones y conductas para podernos relacionar con el entorno. Entonces, sí considero que la percepción es la base de estos pensamientos y de las acciones y conductas. ¿Mm? O sea, que depende mucho nuestra percepción de allá donde pongamos y elegimos poner nuestra atención, ¿no? Claro, sí, si elegimos poner la atención, porque de todas maneras nuestra percepción se va a dar ante tantos estímulos.
De todas maneras, se está dando la percepción, solo que de una manera bastante desorganizada. Es decir, que con nuestra voluntad nosotros podemos organizar un poco esta elección y, bueno, podemos, bueno, digamos, hacer que nazca otro tipo de percepción diferente, Por voluntariamente supuesto, hacer algo. claro, podemos hacer mucho, podemos hacer mucho. Ujú. Pero hay que entender muchos conceptos, por eso es muy útil y muy interesante explicar todo esto desde el punto de vista neurobiológico. Porque, por ejemplo, yo que me dedico a esto, estoy más convencido que nunca de lo que estamos haciendo en este silenciamiento, aquietamiento, meditación y percepción de las transformaciones que vamos teniendo, porque hay una base neurobiológica cada vez más sustentada. ¿Mm? Sí, yo he oído decir muchas veces que hay una red que deja por defecto que se produce, que nosotros estamos pensando, no sé si son 60.000 pensamientos al día, no sé cuántos, muchos, y que no somos conscientes, ¿no? Entonces, en ese estado de calma, de atención, lo que estamos es purificando también la capacidad bueno, de conocernos y de filtrar esa información bueno, y sosegarla, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene ese estado? ¿Qué beneficios tiene ese estado para, bueno, pues para de verdad poder operar y tener una participación en la creación de nuestra existencia? Sí, sí es posible. Esto sí es posible y podemos decir, inclusive es importante motivarnos a hacerlo. Porque si estamos en este desgaste constante, porque si hay estímulos y respuestas, y los estímulos son innumerables, pues el sistema nervioso buscará dar respuestas innumerables. Y esto nos llevará a un caos finalmente y a un agotamiento. Y finalmente poca objetividad de nuestra respuesta, ¿verdad? Si vivimos hoy más que nunca sobreestimulados en el exterior y parece que vamos a buscar cada vez más estímulos, las respuestas obviamente neurobiológicas serán que busque una proporción en cuanto al estímulo y generar la respuesta, pero tendremos menos capacidad de generar respuestas objetivas, funcionales, trascendentes. Nos dedicaremos solamente a la reactividad neurológica, ¿no? Que bueno, está demostrado que esa reactividad nos lleva a estados aflictivos, emocionales, que en muchas ocasiones son destructivos, ¿no? Como al ser tan reactivos con lo que sucede. Me gustaría preguntarte qué piensas sobre una situación que está muy actual ahora, que es estar pues muy unidos al miedo, ¿no? Un estado de miedo permanente, bueno, con todo lo que pasa alrededor. ¿Qué piensas? ¿Qué efectos tiene eso en nuestra salud? Poder tener ese estado mantenido de miedo. Uh-huh. Sí, mira, como el cerebro tiene, bueno, el sistema nervioso en general, porque son muchas estructuras, no solo es el cerebro, tiene esta capacidad de generar una respuesta ante los estímulos. Todo el proceso que nos ha llevado a la transformación orgánica y la adaptación a nuestro entorno tiene que ver, y en todos los animales, no solo el humano, todos los seres vivos estamos en este proceso constante de adaptación al medio. ¿Mm? Y nuestro medio, es una ley universal, es cambiante, absolutamente cambiante, instante a instante. Y nuestro sistema nervioso es el gran orquestador de nuestras respuestas para que podamos adaptarnos a este entorno. Otra vez, no hay que creerlo, hay que analizarlo, ¿no? Desde un ambiente muy hostil que te obliga a sobrevivir, y entonces tú tienes que adaptarte a ese ambiente hostil con tus respuestas primarias de inmediato.
¿sí? Huida, enfrentamiento, lucha y todo lo que trae el organismo para poder llevar a cabo eso. Pero puede ser también fenómenos de adaptación que te lleve, por ejemplo, en un viaje espacial a un estado de ingravidez. Y el cuerpo necesita adaptarse a ese estado absolutamente diferente y logra adaptarse, ¿eh? Y logramos pues que los astronautas puedan hacer todos estas acciones en un estado de no gravedad. O también vamos a pensar en estos estados profundos de silenciamiento y de meditación profunda. Es muy distinta la adaptación que el cuerpo y la mente van a hacer a eso. Y el cuerpo lo hace. Entonces, para poder hacer eso, el sistema nervioso nos debe mantener en un nivel de alerta. Y estar en una alerta continua significa cierto estado de condicionamiento para que puedas responder y te puedas adaptar. Eso es lo que sería la raíz de este miedo, la necesidad de tener que responder a cualquier estímulo en cualquier momento. Entonces tenemos que estar como con nuestros sensores muy activos, constantemente encendidos. Eso sería como el sustrato de ese miedo latente ahí. Bueno, pero también generar una ecuanimidad, ¿no? Con respecto a la respuesta, pues un poco me parece interesante saber en dónde puedo yo participar en soluciones o en qué no puedo participar, ¿no? Discernir un poco con respecto a mi capacidad de reaccionar o de hacer ante lo que acontece, porque muchas veces pasan cosas que no están a nuestro alcance. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, sí es muy necesario que vayamos entendiendo, incorporando que una cosa es la respuesta biológica que yo necesito dar forzosamente y esto se encargará mi cuerpo de hacerlo. Y cuando digo mi cuerpo, me estoy refiriendo también a mi cerebro. Esta organicidad que me permitirá responder y adaptarme. Pero empezamos a tocar por ahí un aspecto más delicado, porque si tú quieres elegir, si tú quieres seleccionar, si tú quieres modular tu respuesta, esto empezamos a tocar el aspecto no orgánico, en donde ya no es el cerebro el que decide, es algo más, es una función más allá del cerebro. Y entonces empezamos a esta parte un poquito crítica de la mente. Ajá. Y la mente no es el cerebro, ¿eh? Ahí. Eso es lo que quiero un poco que desarrolles, esa capacidad, ¿no? Que va más allá del cerebro, más allá de la razón. Y bueno, que tiene que ver con esa capacidad que podemos tener de generar una percepción más amplia y tomar las respuestas adecuadas. Sería la base de la inteligencia emocional también, ¿no? Poder dar la respuesta adecuada en el momento adecuado, con la dimensión adecuada. Y bueno, ¿qué opera para poder realizar eso? ¿Qué te parece que se puede hacer o cómo podemos mejor cultivar esa capacidad? Ok. Ahí tendríamos que retomar un poquito nuestra conciencia de lo que es orgánico. Porque dependemos absolutamente de la parte orgánica. Y hay que darle ahí su importante lugar a todo lo que es el sistema nervioso. Y entenderlo como un conjunto de estructuras y que está formado por cualquier cantidad de células y tejidos y líquidos y neurotransmisores, hormonas, etcétera, ¿no? Pero esto es finalmente algo estructural, es algo material.
una parte clave ahí es que la podemos, si es material, entonces lo podemos fragmentar, tiene partes. Y eso nos dará cierta claridad en el entendimiento. Pero la otra parte, la que nos lleva a esta toma de decisiones, o esta conciencia, o esta mente, no es material. Y ese es un gran reto entenderlo y unificarlo. Porque entonces hablamos de algo que no siendo material, no lo puedo fragmentar. Científicamente es mucho más difícil que yo lo pueda estudiar. No se puede fragmentar porque tiene funciones. Las funciones no se pueden fragmentar. Las estructuras sí. Las funciones que tiene la mente, no. Podemos tratar de entender estas funciones. Y entonces, pues sí, sentemos la base de que el cerebro es físico y la mente es no física o inmaterial. Y aquí ya empezamos a tocar este gran debate filosófico, ¿no? Desde Descartes y todos los autores, siglos tras siglos de la dualidad entre mente y cuerpo. Ajá. Y que hoy por hoy, pues no acabamos de unificarlo. Pero a lo mejor no se trata de unificar y encontrar una explicación científica, sino se trata de entender que uno depende del otro. Están en una interacción continua. Y para eso habría que entender un poquito más a la mente. Pero hay que adentrarnos a la mente, definitivamente. Para adentrarnos en la mente, ¿consideras tú que es necesario salir un poquito del egocentrismo, de sentirme separado, abrirse a la interconexión, la interrelación con los demás seres, con la empatía, con la compasión, todo esto que se genera, ¿no?, en meditación? ¿Consideras que es una energía que vas a producir, alimento también para el cerebro y para toda la parte orgánica? Sí, sí, tienes mucha razón en lo que ahorita estás diciendo. Si queremos hablar de mente, bueno, aquí quiero ser muy, muy cauteloso, ajá, y sobre todo respetuoso del modo de pensar de toda la audiencia y tratar de brindar una información útil y que no genere confusión, ¿ok? Hay distintas definiciones de la mente, ¿no? Inclusive no vas a encontrar una sola definición. Cada quien, desde su conocimiento, experiencia, trata de definir lo que es la mente. A mí me gustaría, porque me dedico a las neurociencias, ser más objetivo y decir, mira, hay una definición que se va más hacia la parte orgánica. Dice que la mente es una función emergente del sistema nervioso y que le permite estar consciente de su propia existencia y es capaz entonces de generar decisiones y propósitos. Bueno, pero esta es una descripción un tanto apegada a la organicidad de la que estamos hablando, ¿no? Y entonces aquí habla de esta conciencia, pero en base a conciencias orgánicas, las de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Entonces puedo tener conciencia táctil, olfativa, gustativa, auditiva, visual. Pero esto diríamos es solo la conciencia orgánica. Y si la mente es no orgánica, pues como que ya no es una definición que nos deje del todo satisfechos, ¿verdad? Bueno, vamos a otra definición. La mente sería una capacidad del sistema nervioso de ser consciente de sus procesos y generar su propia programación. Esta descripción sí ya se acerca más a lo funcional, a lo no estructural, porque ya hablamos de una programación, ¿verdad? Esto sí nos hace entender un poquito más la parte funcional de lo que son, lo que llamamos neurológicamente funciones mentales superiores. Así están descritas neurológicamente, que son esta parte poco palpable, poco medible,
en donde entramos con el lenguaje, las percepciones, precisamente, los pensamientos, las emociones, recuerdos, fantasías, y que hoy por hoy sabemos que están localizados en regiones frontales y prefrontales. Pero otra vez es llegar a un punto, un sitio específico limitado. La mente no es limitada. Entonces, tampoco nos llena de una satisfacción científica, ¿no? Hay otra todavía en donde la mente puede entenderse como esta conciencia no material que nos permite darnos cuenta de cada experiencia, pero utiliza esta mente bases orgánicas o estructurales, o sea, un sistema nervioso para su manifestación física. Esto ya es un poquito más atrevido, nos invita más a reflexionar, a pensar. Entonces diríamos, un sistema nervioso, para que funcione, requiere de una mente. Y una mente, para que se exprese físicamente, requiere de una estructura. Y esto sí nos empieza a tratar de no a dividir mente y cerebro o mente y cuerpo, no, a entender que son de naturaleza distinta, pero están en una interacción constante y dependen el uno del otro. Las principales escuelas filosóficas en el budismo tibetano dan una definición sumamente simple, pero en lo simple a veces está detrás de lo complejo. Ellos dicen, la mente es todo aquello que es claro y se da cuenta. Entendiendo claro como un concepto atemporal e ilimitado. O sea, en la mente no hay tiempo, no hay límites. Todo cabe en la mente y nos permite darnos cuenta. Espero que no haya confundido mucho con todo esto. No, es muy interesante porque realmente al final lo que definiría desde esa perspectiva la mente sería algo ilimitado, infinito, con un potencial muy grande, ¿no? O sea, podríamos nosotros cultivarnos hacia esa dirección de apertura, ¿no? Con una apertura, que para eso supongo pues, que habría que desarrollar mucho también la inteligencia cognitiva, que es la que me deja ver si lo que percibo realmente está o no está, cómo funciono, ¿no? Con lo que proyecto, con lo que me invento, con lo que le pongo por la amígdala, con la memoria implícita, en fin, es un laboratorio de autoconocimiento, ¿no? Para desarrollar esa metaconciencia, digamos, ¿no? De la percepción. No sé, me parece muy interesante también para la salud mental, ¿no? Del cerebro, el poder desarrollar esta entrada de apertura y de autoconocimiento. Sí, por supuesto. Sí podemos hacer eso, ¿eh? Sí podemos cultivar nuestra mente, sí la podemos entrenar. Claro que sí. Sin embargo, no podemos pasar por alto el resto de funciones que tiene que cumplir la mente, que es la organicidad. La mente también necesita cuidar esta organicidad, pues para dar lugar a la expresión, porque necesita el cuerpo y necesita un cuerpo sano para poderse expresar en una gran capacidad y desplegar todo su potencial. Entonces, por eso es tan fundamental que tengamos un cuerpo sano. Y la mente necesita también dedicar un tiempo para una buena función orgánica. Por eso es tan fundamental que entendamos esta interdependencia. No están peleados, no es cuerpo y mente, insisto, no es esta dualidad cuerpo-mente, es esta interdependencia donde se decía desde hace mucho tiempo también, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, se dijo hace siglos. Ajá. Pero ¿qué tal que en este nuevo entendimiento
Ahora nosotros decimos cuerpo sano con mente sana, porque la mente sí sana al cuerpo. ¿Por qué hay esta interacción absoluta? Y ahora que nos acercamos al entendimiento de la neuroplasticidad, de la neurogénesis, de más neurotransmisores, científicamente estamos comprobando los beneficios a nivel orgánico de estos estados meditativos, donde llevamos a la mente en atención más selectiva a un estado de calma. Porque si hablamos de la estrecha relación entre la mente con el sistema nervioso y el sistema nervioso es capaz de percibir tantos estímulos y además generar sus propios estímulos, no solo los que capta de fuera, sino generar sus propios estímulos de los lóbulos frontales y las emociones y las fantasías y todo esto. Entonces, imagínate, menudo trabajo tiene la mente. Pues es incesante, ¿cierto? Por eso es tan importante que si entendemos esto y queremos ayudarnos, necesitamos aquietar nuestra mente para que se enfoque con asertividad, con alta certidumbre, porque la capacidad la tiene, para poder sanar algo en nuestro cuerpo. Sí, sí se puede. No estoy hablando de magia, no estoy hablando de cosas esotéricas, estamos hablando de bases neurocientíficas que nos permiten asegurarlo. Sí, podemos enfocarnos también en cultivar estados que son saludables, como por ejemplo el amor, la compasión. Podemos desde ese estado de calma también trabajar y cultivar una dirección. Me gustaría que me dijeras eso y también qué es para ti el sentido de la vida. Claro, mira, sí es posible, ¿eh? Es bien interesante. Si nos ponemos, yo lo he estado siguiendo porque me interesa muchísimo desde el punto de vista neurocientífico y también desde el punto de vista meditativo, tratar de entender qué cambios genera la meditación. Entonces, sí, hay trabajos muy profesionales, muy serios, en donde neurocientíficos están dedicados en los últimos 20 años a estudiar monjes de muchas horas de meditación, ¿no? Richard Davidson, Daniel Goleman, de la Universidad de Massachusetts. Entonces, ellos tienen profundos estudios sobre esto, muy interesantes. Y entonces ellos han podido ver, documentar estos cambios neurofisiológicos e inclusive estructurales. Y ellos llaman a estas modificaciones estructurales y funcionales rasgos alterados. Inclusive ese término da lugar al título de su último libro, donde publican todo eso, y así se llama rasgos alterados. Es bien interesante, entre muchas otras cosas que mencionan, por lo que preguntas ahorita. Por ejemplo, ellos pueden documentar que la amígdala empieza a reducir su volumen. Y la amígdala es este centro encargado de la impulsividad y la ira. Entonces, encontramos reducción importante en la impulsividad y la tendencia a la ira, porque el volumen de la amígdala se reduce. Por ejemplo, han visto cómo el núcleo accumbens disminuye también su actividad. Núcleo accumbens es una estructura muy profunda en el cerebro relacionada con los centros de recompensa. Entonces, lo que es apego y adicciones tiene mucho que ver con núcleo accumbens. Por lo tanto, al reducir la actividad de núcleo accumbens, pues inmediatamente tenemos menos tendencia a la relación adictiva o al apego. Y algo sumamente interesante, me encantó cuando lo leí, es lo que ellos están observando de cambios bioeléctricos en estas áreas, dijimos, frontales y prefrontales de las funciones mentales. Y justamente en la parte medial, que ya es muy selectivo, estos cambios entre la corteza prefrontal profunda
y el sistema de las emociones, el sistema límbico. Entonces, este cambio en esa zona particularmente la observaron cuando se hace una meditación dirigida en el amor bondadoso. Ahí hay cambios importantes cuando se medita en el amor bondadoso. Y entonces ellos se atreven a decir que en esos cambios orgánicos y neurofuncionales están las bases de la empatía y del amor bondadoso. Es bien interesante, es apasionante, digo, ya a lo mejor se dieron cuenta, es muy apasionante, me encanta poder entender todo esto, porque me motiva mucho a entender que podemos transformarnos, por supuesto, por supuesto. Somos creativos por naturaleza, ¿no? Por supuesto, sí somos creativos por naturaleza. De repente podemos creer que no, porque nuestra mente está tan ocupada en todas estas funciones que podríamos pensar que no, pero no. Claro que tenemos toda esa creatividad, claro que la tenemos. Y de vez en cuando hay que soltarse al vértigo de no saber. Claro, adentrarte a la aventura del no saber, ¿verdad? Eso también está bien, porque si queremos saber, tal vez le vamos a poner un nombre. Y si le ponemos un nombre, a lo mejor nos vamos a perder el sabor cuando lo clasificamos. ¿Qué tal que nada más lo vivimos? ¿Qué tal que nada más lo experienciamos? Ya. No tengo que saber, solo sentir. Me gustaría saber qué piensas del sentido de la vida. ¿Qué es para ti el sentido de la vida? Mira, si yo me pongo a reflexionar, nuevamente te diría, si yo tengo vida, mi vida tiene un alto componente orgánico, lo estamos comentando. Por lo tanto, si yo quiero dar sentido a mi vida, no puedo pasar por alto que tengo un cuerpo orgánico. Por lo tanto, si quiero tener una buena vida, necesito tener un cuerpo sano. Entonces, un buen enfoque de mi vida es en cuidar mi salud, aceptando todo lo que ya hablamos, aceptando mi organicidad, mi transformación, mi vulnerabilidad, etc. Entonces, cuido mi salud. Ese es un buen sentido en mi vida. Pero si cuido mi salud, que es la base orgánica para la manifestación de mi mente, mi real sentido de vida sería trabajar con mi mente. Y esta parte clara de mi mente, que es atemporal y no tiene límites, que nos va a llevar a una transformación real, porque la mente tiene esa capacidad, indudablemente. Y lo más hermoso sería en mi sentido de vida, cuidar mi cuerpo, cultivar mi mente y el enorme beneficio que eso me va a traer a mí para poder ayudar a los demás, no que se quede en mí. Ese sería mi sentido de vida. Muy bien, y así es como podemos habitar el presente, ¿no? Como dicen los maestros realmente, que es atemporal y que es un presente continuo. Estar con mucha presencia y con mucha vida. Decía Mónica Caballé que el sentido de la vida era vivir. Así es, así es. Y el vivir, ya que entramos en esta parte de pensamientos filosóficos, es debatible, por supuesto, y sé que será debatible, y de eso se trata, de debatir lo que escuchemos. El vivir creo que está en el presente. Podremos recordar el pasado y podremos anhelar el futuro, pero vivir es en el presente, es en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Es en el hoy, es en el disfrutar este instante, este momento, porque además va a cambiar. Entonces, es estar aquí. Yo ahí centraría la parte de vivir.
Y yo creo que la mente me lo agradecería porque entonces le quitamos mucho trabajo. Mucho peso, ¿no? Mucho peso, claro, mucho peso del que ya tiene si empezamos a llevarnos bien con ella y ubicarnos en el presente, en el momento y disfrutarlo plenamente. Me gustaría que si tienes alguna página que quieras comentar donde las personas puedan ponerse en contacto, me comentabas antes que había una dirección por si alguien quería consultar algo o cualquier cosa, ¿no? Porque... Gracias, con todo gusto. Sí, en este afán de poder estar en contacto con mucha gente y que podamos ayudarnos unos a otros, tenemos una plataforma donde nos pueden localizar. Somos un grupo de gente, me ven a mí, pero somos 15 profesionistas ahí. Y se llama, la plataforma la encuentran como grupomedicorenueva.com. O si quieren escuchar alguna otra cosa de lo que hemos hecho en entrevistas y algunas cosas más, pueden visitar en YouTube mi canal que es DR de doctor, DR Morelos. Así de simple. Ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, ahí van a encontrar cosas, ojalá que interesantes y de ayuda para todos. Seguro que sí. ¿Querías añadir alguna cosa más? Si te parece bien, lo podemos dejar aquí la entrevista, pero me gustaría, si quieres, añadir alguna palabra o palabras que signifiquen una síntesis, un mensaje para todos los que te puedan oír. Claro, sí, con todo gusto. Mira, ahorita que hablabas del sentido de la vida, yo creo que ahorita estamos en una inquietud mundial para estarnos entrenando en todos los sentidos. Habrá quien se entrene para ir a unas olimpiadas, habrá quien se entrene en la parte empresarial o se entrene en la parte económica. Está bien, lo respeto completamente porque es parte de la vida, dijimos, pero si yo pudiera invitarlos a entrenarnos, yo les diría, vamos a entrenarnos para mejorar nuestra salud física y nuestra salud mental. ¿Y por qué no en esta salud física y esta salud mental alcanzar otros niveles de conciencia? ¿Y por qué no con otros niveles de conciencia y entrenándonos desarrollar una nueva humanidad? Eso es posible. Pues con estas palabras, si te parece, lo dejamos. Es un gusto compartir contigo. El presente se hace atemporal. Es muy bonito. Y bueno, estamos muy agradecidos. Si te parece, lo dejamos aquí. Alfonso, podemos tener más entrevistas más adelante. Y... Con todo gusto, Marcela. El agradecido soy yo por compartir contigo este momento y todo lo que hemos empezado a compartir fuera de pantallas. Me encuentro muy feliz con este momento y estoy seguro que esto se puede transmitir la alegría que tú y yo en este momento estamos generando para que sea de beneficio a más gente. Y lo podemos repetir cuando gustes, por supuesto. Muchísimas gracias por el milagro de estar vivos. Claro, por el milagro de estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Hasta pronto.